¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo funcionaba? ¿Y en qué se enfocaban sus miembros? Es lo que vamos a ver hoy. Es paradójico ver cómo hemos complicado toda nuestra existencia, ¿no? Es paradójico ver cómo nos hemos complicado la vida después de más de 2000 años, porque al leer el versículo que nos toca predicar hoy, apreciamos una cosa que la mayoría de los cristianos hemos perdido: la sencillez de la iglesia. Vamos a leer el versículo. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un primer y rápido análisis vemos que los cristianos de la primera iglesia se mantenían firmes en tan solo 4 cosas, que además son muy sencillas. 4 cosas que no necesitan ni de grandes infraestructuras, ni de elevados presupuestos, ni de organizaciones complicadas, ni de apoyo logístico exterior. Nada de eso es necesario para realizar estos 4 elementos y, sin embargo, a pesar de ser pocas cosas las que se necesitan, aquella iglesia fue una iglesia poderosa que transformó todo el mundo conocido. Y lo transformó porque el Señor estaba con ellos, no por la excelencia de sus miembros, ni por el poder que tenían, ni por el dinero que ganaban, ni por los contactos que cultivaban. Así que creo que esto va a ser muy interesante, ver este versículo hoy, tal y como lo vamos a hacer, de un modo muy práctico, para hacernos varias preguntas. La primera de las preguntas que nos vamos a hacer es desde una perspectiva de la Iglesia universal, la Iglesia con I mayúscula. Y nos vamos a preguntar en qué se diferencia esta Iglesia de hoy con aquellos primeros cristianos. Y descubriremos que al complicarlo todo, hemos fracasado estrepitosamente. También vamos a hacernos esta pregunta, y esta ya desde la perspectiva de la iglesia local, de nuestra iglesia local. Veremos nuestra pequeña iglesia y observaremos si es que estamos fallando en algo según el modelo bíblico, que es este versículo de Hechos 2, 42. Y también animarnos si es que nos vemos parecidos a esta primera iglesia de Hechos, ya que somos una iglesia pequeña, sin recursos, sin gente poderosa y en algún sentido también somos una iglesia perseguida. Y también hay que preguntarse otra cosa: ¿quién es el que gana al embarullar todo esto con organización, presupuestos, actividades extras? ¿Y cuál es el triunfo que ha conseguido al engañarnos así? ¿Quién es el que lo ha embarullado todo en la iglesia para que hagamos todo este tipo de cosas, presupuestos, organizaciones? ¿Y qué ha conseguido al engañarnos así? Antes de entrar en las 4 cosas en las que se enfocaban estos cristianos, vamos a analizar el significado de la palabra que les precede, que es perseveraban. Perseverar significa ser fuerte en algo, agarrarse con fuerza a algo. Este es el sentido original en el griego. En Hechos 2 acabamos de asistir al nacimiento de la iglesia. Hechos 2 es este acontecimiento que surgió ahí y que dura hasta el día de hoy. Pero la iglesia, en la mayoría de las ocasiones, cuando la vemos hoy, no parece que sea la misma iglesia que vemos en este capítulo, ni siquiera en los capítulos siguientes. Y probablemente la razón más importante sea el incumplimiento de este versículo de hoy. Este versículo de hoy comienza diciendo que estas personas que se acababan de añadir a la iglesia perseveraban. O sea, que se reunían constantemente y perseveraban, que se agarraban con fuerza a una serie de cosas que vamos a ver hoy aquí, que son las 4 cosas fundamentales. Y vamos a hacernos varias preguntas con esta palabra de perseverar. La primera pregunta para todos nosotros es la siguiente: ¿deseas reunirte con otros cristianos? Porque si no deseas reunirte con otros cristianos, la conclusión es muy sencilla. Simplemente no eres cristiano. No es que seas tan solo un poco cristiano. Eso no existe. Simple y llanamente no eres cristiano. Segunda pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿y si lo hacemos, o sea, si nos reunimos, lo hacemos con ganas? Porque aquellos primeros cristianos no solo se reunían regularmente perseverando, ¿no?, unánimes cada día en el templo, como veremos el próximo domingo en el versículo 46, sino que lo hacían con verdadera pasión. No era para ellos una obligación religiosa, todo lo contrario, de hecho les iba la vida en ello, incluso físicamente. Cuando alguien nace de nuevo, lo manifiesta añadiéndose en la iglesia y perseverando en la iglesia.
A Pedro no le vemos persiguiendo a estos hombres y mujeres para que se reunieran. Muy probablemente sucedía todo lo contrario. Eran estos hombres y mujeres que perseguían a Pedro para poder reunirse. Si sientes esto, o sea, que te resultaría imposible que nadie con todo el poder del mundo pudiera separarte de tus hermanos, de esta familia, de tu iglesia, es entonces que has nacido de verdad de nuevo. Tercera pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Te sientes unido a personas que, aunque de diferentes clases sociales, de diferentes países, de diferentes edades, con diferentes estudios o formas de ser, son miembros de tu iglesia? ¿O piensas que no encajas con ellos? Porque si es así, no nos pareceríamos en nada a esta iglesia de Hechos 2. En Hechos 2 vemos la reunión más cosmopolita que jamás se haya juntado en una asamblea. ¿Recordáis? Eclesia, iglesia es asamblea en griego. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Aquellas personas eran muy diferentes todas ellas entre sí, y a pesar de ello, y debido a la predicación de Pedro y a la labor del Espíritu Santo en ellos, decidieron perseverar juntos en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Este es otro milagro del nuevo nacimiento espiritual, que perseveraban juntas unas personas que en otras circunstancias ni se soportarían, ni siquiera por interés propio. Existe en la Iglesia una unidad extraordinaria que va más allá de las clases sociales, más allá de los países, más allá de los estudios que tengan las personas, más allá de la forma de ser de las personas, que ha perdurado por los siglos hasta el día de hoy. Y es extraordinaria porque no se ve esto en ninguna otra reunión o asamblea que no sea la Iglesia. Esta increíble unidad se debe a lo siguiente. Fijaros, todos nos hemos dado cuenta que somos iguales, pecadores. Y como pecadores todos necesitamos lo mismo, el perdón. Y a todos se nos da la misma solución, Cristo. Repito, todos somos lo mismo, todos necesitamos lo mismo y a todos se nos da la misma solución. La cuarta pregunta que nos debiéramos hacer tiene mucha relación con la anterior. En el libro de Hechos vamos a ver cómo todas estas personas resultaban inseparables a pesar de sus evidentes diferencias. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de esta unión? ¿Por qué se gozaban en las reuniones a pesar de sus diferencias? Pues porque a ellos les unía Cristo. Cristo les dio la vida y ellos evidenciaban esta unidad sintiéndose de la misma familia. Ya no eran personas sin propósito, ya que ahora sabían de dónde venían y a dónde se dirigían. Y eso une. No sabían todas las cosas, pero cada vez tenían más conocimiento. El propósito no era una filosofía, no era una doctrina política, no eran unas chicas, ni el dinero, ni el poder. El propósito, la razón, el motivo de esta unión era Cristo, y esto une. Y la pregunta para nosotros ha de ser la misma. ¿Por qué nos gozamos al estar juntos? ¿Cuál es el motivo, la razón? Y la respuesta debiera de ser Cristo. Caminamos juntos hasta nuestro hogar celestial, ¿verdad? Y ya no ponemos nuestra mira en las cosas de este mundo. Se nos cayeron las vendas de los ojos y nos dimos cuenta de lo más obvio que cualquier ser humano se debiera dar cuenta, aunque parece que no es así, porque nadie se da cuenta, excepto los cristianos, y es que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así que viajar ligero de equipaje es más agradecido que estar cargado y afanado con las cosas de este mundo. Y hay una última pregunta, la quinta. ¿Qué debiéramos saber nosotros para seguir siendo perseverantes, correctamente perseverantes? Y sería lo siguiente: ¿nos vemos nosotros a nosotros mismos como personas que no somos nada, personas sin jactancia, personas que no venimos a la iglesia a presumir de lo que tenemos o de lo que somos, sino venimos a servir a los demás? Vamos a ir a Filipenses 3, versículos del 4 al 8. Fijaros, me encanta este versículo, he hablado más de una vez de él. Pablo hablando de sí mismo, y dice en Filipenses 3, versículo, vamos a empezar por el versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, y eso empieza a ser ya importante, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Este individuo era irreprensible en cuanto a la ley. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé si sabéis, en griego la palabra basura es kubalon y quiere decir excrementos. O sea, que todos estos títulos nobiliarios de Pablo, todos estos títulos de universidad y máster en las mejores universidades del mundo, eran para él como eso que se va por el baño cuando tiras de la cadena. ¿Tenemos esa sensación de lo que tenemos y de lo que somos para tener este motivo? Nuestra sensación de que no somos nada, como sentía Pablo. Resumiendo, ¿perseveras en tu deseo de reunirte, con ganas de hacerlo, sintiéndote unido a los demás, con el motivo correcto y sabiéndote el último de tus hermanos?